Buenas tardes. Damos inicio a la sexta sesión del séptimo ciclo de narrativa del siglo XXI dedicado a las novelas publicadas en 2025. En esta ocasión contamos como ponente con María José García Rodríguez de la Universidad de Murcia. Es profesora permanente laboral en la misma y tiene una amplia trayectoria como docente. Estuvo en la Universidad de Zaragoza y bueno, ahora se encuentra en la universidad en la que se formó, por cuanto es discípula directa de José María Pozuelo y Bancos, uno de los campos de trabajo en los que más publicaciones cuenta es justamente la narrativa actual. Y en esta ocasión ha elegido una obra de Olaya Castro titulada Mañana, sobre la que de momento no voy a decir nada, voy a dejar que sea ella ya la que nos presente. Así que cuando quieras, María José, gracias por participar en el ciclo. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, y muy buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por asistir en directo a esta sesión. Y bueno, gracias especialmente a Fernando por invitarme a participar otro año en este ciclo, por el que quería también darle la enhorabuena a él y a los participantes, porque siempre es sorprendente la riqueza de las lecturas que podemos ir haciendo, y es una manera muy hermosa de compartir pues esta pasión por la literatura, que además nos hace reflexionar de una manera muy especial. Así que muchísimas gracias, Fernando, por esta invitación. Bueno, la novela que vamos a analizar, entre comillas, a leer esta tarde, se titula, como bien decía Fernando, Mañana, ¿no? Es una novela de la escritora Olaya Castro Hernández, que es una escritora granadina que nace en el 79, ¿no? Ella es hija de Eduardo Castro Maldonado, no sé si alguien lo conocerá, ¿no? También escritor, periodista. Antes de ponernos plenamente con la obra, me gustaría pues eso, contextualizar un poquito a la autora, porque quizá no es una de las más conocidas dentro del panorama hispánico, pero creo que su presencia en la literatura contemporánea nos ayuda a ver una forma de escritura bastante interesante. Bueno, Olaya Castro se doctoró en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Granada, y también es licenciada en Periodismo. Y su labor como escritora ha intervenido en distintos géneros, siendo ensayista, narradora, antologista, pero sobre todo su presencia en la literatura ha sido hasta ahora principalmente como poeta, ¿no? De hecho, esta es su primera novela. Es autora de poemarios como La vida de los ramajes, Los sonidos del barro, Bajo la luz del cepo, Las escritas y Todas las veces que el mundo se acabó. De hecho, como decía, esta es no solamente la esfera más conocida, sino también reconocida, ¿no? Ha recibido distintos premios, como el Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández, el Premio Tardor de Poesía, el Premio Internacional Antonio Machado, el Premio de Poesía de Vicente Núñez, ¿no? También el Premio al Libro del Año en 2022 de las librerías de Madrid. Es decir, que está, digamos, toda su poética ya canonizada, entre comillas, o al menos sí dentro del sistema literario contemporáneo. Es por todo esto que para presentar a la autora de Mañana, ¿no? De la novela, considero que es fundamental detenernos en primer lugar en el hecho de que en la novelista que encontramos en esta obra también vamos a encontrar a una poeta y también, por supuesto, a una teórica. En Olaya Castro veremos cómo la teoría y la poesía no son territorios separados, sino un territorio, digamos, o un lugar común que en lo novelístico se vehicula de una manera decisiva y hace posible esa forma de escribir tan singular que encontramos en esta autora.
Así, por un lado, su formación teórica hace que esta autora no se limite a habitar la literatura únicamente como una práctica creativa, sino que la piensa desde dentro, como un problema. Esta doble inscripción en la del hacer y el pensar lo literario hace que su escritura no solo sea un vehículo de sentido, sino también un espacio de reflexión sobre las condiciones mismas de la posibilidad del decir, del hablar, del escribir. Y no es casual que su poesía, y como veremos también esta novela, esté atravesada por esa conciencia del lenguaje, por los límites del idioma, de la lengua y también por el potencial que tiene la palabra, ¿no? Como si cada frase llevara consigo la memoria de esas preguntas que desde la teoría literaria se han formulado sobre cómo es posible la representación, cómo se hace determinados pactos de ficción o de no ficción, ¿no? O cómo es capaz de expresarse la propia experiencia, ¿no? Todo este entramado muy teórico es, de hecho, parte nuclear de la obra artística de Olaya. Y esta novela, en particular, se convierte en un lugar verdaderamente fértil para hablar de asuntos teóricos de la trascendencia, por ejemplo, de la teoría del duelo, la teoría de la memoria, la teoría de la propia recepción literaria. Esto es todo un sistema o un entramado reflexivo que sitúa al lenguaje en el centro de la propia trama de la novela, ¿no? Entonces, como vemos, esto es una parte crucial para comprender Mañana, ¿no? A la que iremos a continuación. Pero por otro lado, esa condición de poeta también quería recalcarla aquí, ¿no? Pues es una condición que le imprime a la prosa una textura muy, muy singular. No es de extrañar que muchos de los elementos y de los motivos que se exploran en la novela aparecieran ya en su poesía, ¿no? En sus poemarios. Por ejemplo, hay un intento por producir una voz colectiva de mujeres, ¿no? En las escritas. Aquí, en el caso de esas mujeres, veremos de los arrozales, ¿no? Pero es que además de esos motivos o de esos temas reiterados, estas relaciones entre lo poético y lo narrativo se exploran desde esa concepción particular del lenguaje como una materia viva, sensorial, que atraviesa toda la plasticidad de lo poético y se asienta en la Olaya Castro novelista. La palabra en esta novela no nombra, sino que toca, mueve, conmueve al lector. De ahí que Mañana, en esta novela, la narración no avanza únicamente acumulando acontecimientos. La complejidad de la trama en realidad es mínima, es lo justo para que se sostenga este género que es la novela. Pero sin duda, quien haya leído esta obra habrá percibido que más que sucesos, lo que ocurre en estas páginas es una progresiva intensificación de la experiencia de escribir y de leer. En definitiva, esa doble pertenencia a la poesía y a la teoría configura una escritura que rehúye de la transparencia comunicativa. En ese sentido, creo que la obra de Olaya Castro se inscribe en una línea contemporánea de autoras que, conscientes de esa crisis de la narratividad tradicional, exploran formas híbridas. Y en ella el relato se fragmenta, se ralentiza o se vuelve sobre sí mismo para interrogar su propia capacidad de decir el mundo. Vamos ya entonces a indagar en la obra propiamente dicha, ¿no? Mañana, ¿no? En este contexto, la novela, desde sus primeras líneas, se ve atravesada por una pregunta que considero radical, ¿no? Y es cómo narrar aquello que desborda el lenguaje. No se trata únicamente de contar una historia, sino de interrogar la posibilidad misma del relato cuando la experiencia, en este caso, vamos a ver la pérdida traumática, rompe las estructuras que tradicionalmente organizan el lenguaje. En este sentido, la novela no solamente expone un duelo, sino que ensaya una forma de escritura y de silencio capaz de habitar ese duelo.
Allí os dejaba una de las frases iniciales de la novela que nos sirven para evidenciar esta idea. Me obligo a la lentitud. Me gusta alargar ese momento del día mientras examino los arrozales por el ventanuco situado frente a la mesa. La serpiente verde que aún poco antes me engullía en sus entrañas vuelve a ser observada desde fuera, una de las cosas más bellas que he visto nunca. A veces, mientras la miro, consigo vaciarme del lenguaje, rascarme las palabras que saltan como pulgas sobre mí, ser solo ese cuerpo que duele. Esa lentitud, ese estar dentro y fuera de la narración, la necesidad de huir del lenguaje, unido al propio ritmo de las frases, a esas metáforas de la prosa, nos anuncian ya desde el principio que esta novela se debate entre la razón y la emoción. La trama se articula en torno a tres grandes movimientos articulados a su vez en torno a dos figuras femeninas. Ambas están situadas en geografías y mundos aparentemente inconciliables. Por un lado tenemos a Virginia, una profesora universitaria en Barcelona, una intelectual y racional cuya vida se va a ver devastada por la muerte de su hija. Por otro lado tenemos a Su Jing, una mujer china atrapada en un matrimonio violento que se sirve de la caligrafía y del trabajo colectivo como un espacio de resistencia. El encuentro entre ambas mujeres no funcionará como un simple cruce narrativo, sino como un acontecimiento que transforma. Es en ese espacio compartido donde el dolor comienza a encontrar formas de decirse, donde la promesa de un mañana dejará de ser una abstracción para convertirse en una experiencia. Desde el punto de vista estructural, la novela se organiza en tres grandes movimientos que no responden tanto a una progresión lineal o cronológica, sino a una lógica más bien afectiva y simbólica. La primera parte se titula Virginia o la caída. En ella se nos presenta al personaje de Virginia, que tras la imposibilidad de seguir con su vida tras la muerte de su hija, Moira, huye a Oriente y acaba trabajando en unos arrozales. Esta primera parte de la novela se centra en la irrupción del trauma y en la imposibilidad que tiene Virginia de integrarlo en un relato coherente o en su propia vivencia, ¿no?, del lenguaje. Por ello, la escritura se fragmenta, el tiempo se detiene y se revela el lenguaje como algo insuficiente ante lo que no se puede nombrar. Virginia es una subjetividad desbordada que oscila entre la negación, la rabia y la parálisis. Y con ella la novela nos ofrece una crítica implícita, en realidad, pero muy vivenciable a los modelos normativos del duelo. Por otro lado, la segunda parte, Su Jing o lo torcido, se centra en la voz narrativa de una mujer china, Su Jing, que está condenada a un matrimonio de abusos y de violencia. Una vida fallida, similar a la que tuvo su madre, que sobrevive gracias a unas amigas, a unas compañeras del trabajo y del pueblo y a su afición por la caligrafía. Este segundo movimiento de la novela, esta segunda parte, desplaza entonces la mirada narrativa hacia el contexto oriental, donde la experiencia de Su Jing introduce otras formas de relación con el tiempo, con el cuerpo y con la comunidad. Esto será lo que va a abrir una vía diferente de comprensión de la existencia, menos centrada en el individualismo y la razón y más en los vínculos y los sentidos. La tercera parte, Virginia y Su Jing, o la reconstrucción, es la parte en la que ambas trayectorias acaban finalmente por converger. Lo que hace aquí Olaya Castro es entrelazar las voces de una manera mucho más palpable. Las intercambia en cada intervención dentro de la novela. Ocurre así un encuentro que es amoroso, pero que no es únicamente amoroso. Como vamos a ver, se encuentran la una en la otra, se reconocen la una junto a la otra y gracias a eso lograrán verse y reconocerse a sí mismas. De este modo, Mañana no es simplemente una novela que pueda contarse o resumirse
por un trasiego, digamos, narrativo, cronológico, sino que es una novela que debe ser explorada y leída. Este es el gran desafío al que en realidad me veía enfrentada para esta sesión y por ello decidí que mi intervención no va a seguir estrictamente pues, esa línea narrativa o esa linealidad de lo novelístico, sino que lo que va a intentar va a ser presentar y hacer ver la capacidad de expresión y de sugerencia que tiene Olaya Castro en esta novela. Esta labor tampoco es fácil, pues son muchos los elementos que intervienen en el texto y para poder atender a los que creo que son decisivos, la lectura la organizaré, este análisis, en estas 4 ideas que creo decisivas, ¿no?, y principales para la novela. Por un lado, la idea de la bifocalidad entre Oriente y Occidente, ¿no? El hecho de que nos encontremos ante dos personajes que nos abren una focalización diferente ante un mundo común. Por otro lado, otro de los temas, digamos, fundamentales será el trauma y el duelo, obviamente, ¿no? La pérdida de una hija, en el caso de Virginia, pero también la pérdida de una libertad, de una vida, la violencia, del maltrato, en el caso de Sujin. Entonces, ambas tienen esta experiencia con lo traumático, con lo doloroso, y esto se pasa o se transfiere a una relación problemática, en cierto sentido, con la escritura. La tercera idea que quiero destacar y que destacaremos aquí es la idea de que el cuerpo y los sentidos ocupan el lugar principal desde el que ofrecer una alternativa a la imposibilidad de expresar el dolor o el trauma, ¿no? Una alternativa a esa primera sección tan violenta, ¿no? Entonces tenemos en ese caso que la relación con la escritura se vuelve una relación afectiva y exploraremos en ese sentido lo que significa escribir. Y finalmente la idea de que el yo, ¿no?, se construye en, con y desde el tú. Esto es la necesidad de un otro para comprendernos. Son, como veis, una serie de ideas que son quizás demasiado abarcadoras, ¿no?, pero que creo que con la lectura de algunos fragmentos podemos conectar y podremos comprender bien, ¿no? Se trata, por tanto, de problemáticas que conviven en el texto. No aparecen de forma aislada cada una de ellas, sino que se exploran en diálogo y comunicándose. Comenzando con el primero que aquí he señalado, ¿no?, esa idea de la bifocalidad, es muy fácil comprobar cómo se convierte en un eje sobre el que articular también el resto de asuntos nombrados. Como hemos visto, la historia es contada desde dos mujeres distintas y al principio también distantes, que reflejan dos formas de mirar el mundo. Olaya Castro pone en diálogo el pensamiento occidental con el oriental y nos hace comprender que hay otras formas de estar y de entender la realidad. Esta visión dual atravesará las dos grandes temáticas de la novela, que es el trauma y el deseo, ¿no?, y se cifran en reflexiones que van haciéndose sobre la escritura. En el eje occidental, representado obviamente por Virginia, la escritura aparece inicialmente como un dispositivo fallido. Su formación universitaria, inscrita en esa tradición logocéntrica, ¿no?, que luego criticará Derrida, la ha habituado a pensar que el lenguaje es un modo de mediación, es un instrumento de representación capaz de organizar y de hacernos comprender la experiencia. Sin embargo, el trauma rompe esta confianza. Lo vivido por Virginia no puede ser dicho por ella y la palabra se vuelve insuficiente e incluso obscena en un intento de nombrar lo irrepresentable. La crisis no es solamente emocional, sino en este caso también profundamente epistemológica, ¿no? El lenguaje deja de garantizarnos el acceso al mundo. Dice Virginia en un momento, antes de que Moira muriese, creía en la palabra, pero después lo único real era el dolor y el dolor solo puede farfullarse. En este contexto nos ofreció Olaya Castro, gracias a el personaje de Virginia, una reflexión sobre la capacidad o la incapacidad que la literatura tiene de contar el trauma.
e intuimos que de ahí se derivan una serie de problemáticas éticas a propósito de este tipo de escrituras, ¿no? La literatura puede funcionar no como una expresión, eh, digamos, que haga justicia y que tenga la responsabilidad de contar lo traumático, sino como una purgación de emociones desde lo que está lejos, es de otro, ¿no? Que simplemente sirve como un consuelo. Dice Virginia: el modo en el que las palabras de otros golpeaban mis rodillas con su martillo metálico me hacía levantar muy rápido la pierna, reaccionar. Era un dolor hermoso a la postre, un gozo todavía posible. Paladeaba ese dolor sabiendo que en cierto modo también era mío, pero no tanto como para no permitirme separarme de él. La escritura era capaz de convertir la muerte en un ejercicio estético. Era un dolor que me ponía a salvo mientras fingía que me arrastraba con él. Pero claro, este tipo de relación con el lenguaje literario, ¿no? Como algo que libera, algo catártico en términos aristotélicos, ese ser una mera representación tendrá luego una consecuencia. Y es que un día cualquiera ya no fue suficiente y la muerte creció vacía como una hiedra negra, la muerte que no puede ser más que ajena al lenguaje. Un día la muerte se volvió horno, coche, río, piedras, cabeza, abrigo, gas, y dejó de conjugarse en lo escrito para simplemente llegar. La escritura, entendida desde estos parámetros occidentales, no logra contener la experiencia del trauma. La experiencia de perder una hija queda desbordada, fragmentada, suspendida en un límite donde el decir ya no equivale a comprender. En contraste, vamos a ver el universo de Sujin, que introduce una concepción radicalmente diferente de la escritura. En Oriente, la lengua no es una entelequia intelectual como en Europa, sino que hay una relación material con su lengua. Fijémonos qué diferente es la mitología china del mito platónico del Fedro, si lo tenéis en mente, del origen de la escritura. Dice: ante la necesidad del emperador de fijar en la memoria todo lo que no debía olvidar para el buen gobierno de su pueblo, pidió a Kang Ye que ideara un método más eficaz de registrar la información que el único con el que contaban hasta entonces, consistente en hacer nudos en cuerdas. Para pensar con mayor claridad, Kang Ye se retiró a la orilla del río y allí pasó días observándolo todo. Las huellas de los pájaros sobre el barro le dieron una idea. Podía grabarse un pequeño dibujo que recordara a las cosas, una especie de rastro de cada uno de los seres y los objetos de la Tierra. Podría representarse con caracteres todo lo que en el mundo existe, de modo que cada pictograma imitara aquello que pretendía nombrar. Así, de algún modo, las cosas quedarían encerradas en la escritura, como los pájaros viven dentro de las pisadas que dejan sobre el barro. Solo hacía falta un sencillo pictograma para que cada cosa y una superficie donde grabar. Algunos de los símbolos que inventó Kanye siguen utilizándose hoy con variaciones. Me gusta pensar que en nuestros caracteres puede rastrearse todavía ese primer alfabeto, que en nuestra escritura pervive aún las huellas de los pájaros. Aquí, escribir no es representar, sino hacer puramente. La palabra escrita no traduce una interioridad previa, sino que la produce en el mismo trazo. El ideograma es simultáneamente imagen, cuerpo y movimiento. No remite a un significado abstracto, sino que lo encarna. Por ello, la caligrafía adquiere un sentido muy significativo en la novela. Por ejemplo, la caligrafía Kaosu, el estilo de hierba, es un estilo de hierba porque era como pintar briznas citándose por el viento, ¿no? Ahí os muestro un ejemplo de ello, ¿no? Los caracteres se torcían y se alargaban y parecían bailar. También nos habla Olaya Castro del Nushu, que es una escritura que era irreconocible para los hombres, inventada por las mujeres, que se bordaba, se pintaba en los materiales de los que ellas disponían, ¿no? Decía de una manera muy, muy hermosa Suji que esta escritura fue seguro un alfabeto para el dolor.
pero también un idioma de hermandad y de gratitud, un lenguaje para el abrazo, para el consuelo, para el odio que siempre se necesita si se quiere huir. Como vemos, la caligrafía es continente, pero también contenido, mientras que para Virginia las palabras eran la perdición, para Su Jing son la salvación. Esta aproximación tan diferente a la escritura se duplica también en otro momento muy bonito dentro de la novela, y es en la definición del deseo y del amor. De nuevo, la materialidad oriental frente a la elevación simbólica occidental ofrecen una alternancia que nos hacen repensar nuestra manera de relacionarnos con el lenguaje. Veamos un fragmento clave a este respecto. Siempre me gustó esa definición del amor que leí en un poema de Carson, una rueda bajando una colina. El amor como algo que cae y que a medida que lo hace va adquiriendo más impulso, mayor velocidad. Me gusta esa metáfora que entiende enamorarse como rodar de arriba a abajo, porque desprecia la idea tan occidental, tan metafísica, de asociar el amor con elevarse hacia el cielo. En ese separarse de la tierra hay una búsqueda de Dios y, como en toda búsqueda de Dios, cierta voluntad de poder, el deseo de observar el suelo desde lejos, de apartarse del limbo, como si el amor nos colocase unos guantes en las manos. Y sin embargo, en el poema de Carson, el amor es el barro al que nos arrojamos. Mancharnos es lo que nos hace vivir. En su imagen está el descenso, el deseo como caída, la dicha de bajar, despeñarse en el abrazo que lima nuestros cantos y nos vuelve redondas, abrazarse y girar, la imposibilidad de que no acabe nunca la belleza del derrumbe. Sísifo cargando su piedra solo para poder arrojarla de nuevo abajo, solo para verla caer. Si amar es descender, mancharse, rodar en el barro de la experiencia, entonces escribir el amor tampoco puede pensarse como una operación de distanciamiento, como una elevación reflexiva, una representación que ordena lo vivido desde fuera. Con ello nos introducimos ahora en otro de los elementos más radicales de la novela, y es el modo en el que desarticula la separación entre el lenguaje y el cuerpo. La fusión de lo lingüístico y lo corporal propone que la escritura no representa la experiencia, sino que la prolonga. Si la tradición occidental había concebido el lenguaje como aquello que permite imitar y representar el mundo y la realidad, esta novela se invierte la lógica. El lenguaje es el medio que nos lleva a los sentidos. Es en este contexto donde escribir se convierte en acariciar. Se establece una equivalencia entre el trazo y la caricia, cuando Su Jing, por ejemplo, enseña caligrafía a Virginia y dice, el cuerpo de la otra se nos vuelve pliego, cada caricia es un trazo. También entre acariciar y decir, cuando Virginia afirma, vine hasta aquí para darme la espalda, separarme de las palabras y con ellas de todo lo que nombran, también del amor. No pensé no pensé en la lengua que surge con el tacto, en que tocarse es también una forma de hablar. Lo que no quería de los nombres, su vínculo con la vida, con los otros, me asalta ahora en la caricia. Y Olaya Castro quiere que nos demos cuenta de la importancia de esa equivalencia, porque no es lo mismo rozar que acariciar. Dice, el roce implica una distracción, algo impensado, mientras que la caricia hay una clara voluntad de palpar. Un roce puede partir de un mal cálculo de la distancia que te separa de la otra. En la caricia existe una conciencia de esa distancia y un deseo de atravesarla. El primero no tiene en cuenta la superficie que toca, ni siquiera la considera. Traspasa su espacio y penetra en el espacio ajeno de forma fortuita. La segunda mide constantemente en el cuerpo que busca. Solo en función de ese cuerpo establece sus coordenadas. Y yo la estoy buscando, no hay duda. La busco con mis dedos. Quiero acariciarla. Como vemos, el encuentro de las dos protagonistas de la novela no se produce desde la racionalización del lenguaje, sino desde la percepción de otro tipo de comunicación, que es la de los sentidos. Ellas van desde el cuerpo a la palabra, trazan el recorrido inverso, como dice en un momento Virginia. Dice, en nuestro caso, lo primero fue el tacto.
aludiendo a lo primero fue el verbo. Ese idioma del cuerpo, quizá menos ambiguo, más exacto, mejor, es el que puede proponer ese nuevo acercamiento y esa necesidad de acercarse al lenguaje y a los sentidos. Podemos observar así cómo las palabras adquieren un significado no por su definición o por su descripción, sino por las reacciones corporales, sensoriales que producen en aquel que las pronuncia. Se ve muy claro, por ejemplo, con los nombres causantes del trauma y del dolor en cada una de ellas. En el caso de Virginia, el nombre de Moira. Dice, Moira, quizás una especie de conjuro, la palabra con la que se invoca una fuerza sobrenatural, el nombre de un dios todopoderoso. Moira, Moira, Moira. Se me antoja una palabra enorme. Puedo verla crecer, proyectar su sombra sobre la cama en la que yacemos acostadas. Es la palabra que lo cambia todo, la que tuerce el gesto, la que provoca temblor, la que trae el llanto. Esa es la manera que tiene Su Jing de leer Moira, de intentar acercarse a la palabra Moira. Por otro lado, fijaos cómo Virginia se acerca al nombre de Qian Chao, el marido que maltrata a Yu. Cuando lo dice, hay un tono menor, de ultratumba, se apodera de su voz, como si quisiera advertirme del peligro, de una maldición. No solo su voz, también su cara se ensombrece al decirlo. Hay una rigidez nueva en su cuerpo. Baja los ojos y aprieta los dientes. Es la primera vez que percibo rabia y miedo en Su Jing. Como vemos, se condensa así toda una poética de la corporalidad del lenguaje. La escritura corporal de esta novela puede leerse como la respuesta a esa crisis inicial del lenguaje que experimenta Virginia. Allí donde las palabras habían fracasado, incapaces de nombrar la pérdida, las reacciones del cuerpo ante una lengua diferente nos ayudan a entender que no se trata de decir el dolor, sino de percibirlo e inscribirlo en una experiencia común. Esto es muy evidente cuando vemos el proceso de resignificación que hace Su Jing del nombre de Moira. Moira, la palabra que he odiado con todas mis fuerzas, la única que no quería escuchar. Pero esta vez no hay gritos ni temblor, no hay golpes ni rabia al pronunciarla, solo hay lágrimas resbalando y un ruido como de animal alcanzado por las balas. Una especie de gemido pequeño, lejano, y de pronto lo entiendo. Su dolor es ahora un poco mío. Gracias a él la veo de verdad. Así llegamos al último punto mencionado al principio sobre las, digamos, problemáticas de la obra, y es la necesidad del otro, la necesidad de describirse desde la otredad. Está implicada en todos los ejes narrativos de la novela, sobre todo pues, el eje del trauma y el eje del deseo. Durante toda la novela hemos podido ver esa progresiva transformación de las voces del yo, tú, finalmente el nosotras, que logra hacer Olaya Castro. Al final de la novela cada una se hace un poco la otra, cada una se mire, se percibe desde la otra. Son muchos los momentos en los que ese reconocimiento se produce, pero voy a utilizar un ejemplo que nos va a servir también para, digamos, armar una conclusión o intentar contener la lectura de esta novela. La palabra que da título a la propia obra, Mañana, es la que se convierte en el símbolo, en realidad, entre el encuentro de ambas. En la novela, esta palabra aparecerá ya duplicada en chino y en español, haciendo patente la necesaria presencia de ambas lenguas para comprender su significado. De una forma muy hermosa, entreteje Olaya Castro los mundos de Virginia y Su Jing con la dualidad de mañana y Minxiang. Así nos despedimos cada día, diciendo mañana. Para nosotras, esta palabra encierra una promesa. En ella están contenidos a la vez el deseo y la certeza de volver. Decir mañana es nuestra forma de esperarnos. Algo brilla en la palabra Minxiang. Hay una flor de cerezo dentro de ella, un ganso salvaje, un grano de arroz. Cuando la escribo intento dibujar todo eso, que pueda verse algo volando y algo creciendo en cada trazo de mi mano sobre el papel.
Frente al adiós, que es como suena separarse en nuestra lengua, mañana se convierte para ella en un signo de esperanza y de posibilidad, de lo aún por venir, de que efectivamente hay un futuro más allá del dolor y de la violencia. En este horizonte, Mintian y mañana deja de ser un simple marcador temporal para convertirse en una forma de estar en el mundo, una promesa compartida, un espacio donde el deseo y la memoria y la pérdida y la esperanza pueden coexistir sin anularse. Eso es precisamente lo que Olaya Castro nos regala en su obra, una experiencia en la que desde la incomunicabilidad primera empiezan a trazarse puentes hacia una comunicación diferente y distintiva que lo literario puede ofrecernos. Bien, pues hasta aquí mi lectura de la novela. Sé que quizás ha sido una aproximación más sugestiva a los temas que puede desarrollarse ahora desde el debate, pero al menos sí que quería presentar el modo en el que esta escritura se abraza con lo poético y con también lo teórico. Muchas gracias, María José, por tan sugerente visión de la novela y no cabe, ¿no?, otro modo de analizarla más que buscando todas esas relaciones de alguien que ha estado publicando distintos poemarios desde una vertiente creativa, pero también desde una perspectiva teórica, como tú has señalado, con una continua reflexión sobre el lenguaje, sus límites, su poder, su capacidad, tal y como has puesto manifiesto en el análisis de la obra. Y justamente esa era una de las cuestiones que a mí más me preocupaba a la hora de leer esta novela, que puedo calificar de una novela magnífica por muchos aspectos, que tiene algún límite, como lo diré, para ver cómo una poeta puede pasar al campo del discurso narrativo y puede armar una obra que nada tiene que ver con la poesía, puesto que a fin de cuentas, claro, tiene que configurar una serie de imágenes de realidad de una forma objetiva, de una forma verosímil, de una forma total, para que sea leído de un modo distinto a la trama de sentimientos con que los poemas se articulan, es decir, que son dos mundos incompatibles desde el punto de vista de la experiencia del lector. Sabemos entrar en un poema, que el lenguaje se quiebra continuamente y sabemos que en un texto narrativo ello no ocurre. Y eso era lo que yo fundamentalmente estaba buscando, porque mi primera impresión sobre la lectura me estaba acercando realmente a un texto poemático. Tú misma lo has ido señalando, ya no solo porque nos encontremos con versos que aparecen casi ajustados a una determinada medida. Mi hija era una estancia iluminada, es un endecasílabo, ¿no? Hay muchísimos endecasílabos y dodecasílabos, pero bueno, esto puede venir lógicamente de la capacidad que tiene la autora por llegar a construir este sentido, sino por las imágenes, ¿no?, que se van enhebrando en cada una de las tres secciones principales de que consta la obra y que además tienen un componente simbólico porque es Virginia o la caída, como ha señalado, Sujin o lo torcido, luego ya Virginia y Sujin o la reconstrucción. Digamos que ahí hay una tesis, ¿no? Volvemos a lo mismo, nos estamos encontrando en este ciclo con distintas formas de generar novelas de tesis que buscan demostrar algo. Indudablemente aquí no se emplea la palabra sororidad, pero sabemos lo que significa y creo que es una idea crucial de la novela cuando ya al final, en esa confrontación que tú has marcado muy bien entre el mundo oriental y el mundo occidental, visto fundamentalmente a través de la distinta concepción de la lengua, se dice ser mujer aquí y allí es dolorosamente parecido. Entonces, el amor físico es el que sirve como un cauce para ser. Su yin y yo hemos
ido del cuerpo al lenguaje. Esta cita la has destacado tú, trazando el recorrido inverso al que comúnmente se hace. Yo creo que esos son los fundamentos básicos de la propia obra. Entonces nos encontramos con la sección primera, la de Virginia, que gira en torno a esa huida que realiza desde Barcelona, en donde trabaja como profesora en una universidad. Vive con su hija, que tiene 8 años. Digamos que la obra se construye casi más con lo que se elide o con lo que no se dice con lo que se dice, porque ni sabemos por qué muere la hija, ni sabemos por qué le da por ir a las montañas de Yuan a trabajar en unos arrozales, es decir, cuáles son las ideas que van vertebrando, ¿no?, los móviles de actuación de esta mujer a la que vemos en los primeros segmentos, porque son segmentos muy breves, de ahí también el acercamiento al orden poemático, sumida en un nosotras, metida en esos bancales de arroz, recogiendo arroz o bien sembrando tallos, que es lo que le permitirá a su yin entrar en contacto con ellas. Entonces, claro, hay muy pocas referencias desde el punto de vista de lo que sería la arquitectura narrativa de la obra. Vine hasta aquí, a este lugar recóndito. No se nos dice no se nos dice cómo ni por qué fue ahí. Llevo casi 3 años sobreviviendo a mi propia hija, dice un poco más adelante. Entonces, es verdad que, por ejemplo, en esa primera sección, y es muy importante para alguien que quiere romper con el lenguaje, se genera el efecto de verosimilitud de ¿de dónde viene la voz de Virginia que quiere romper con el lenguaje? Viene de la escritura también, porque está cada vez que vuelve a su casa, después de recibir unas monedas por el trabajo que ha realizado, está escribiendo un diario. Entonces dice, por eso he empezado a escribir este diario, que es, lo sé, una traición al propósito por el que vine. Es decir, ella quería romper con el lenguaje, alejarse de todas aquellas palabras que le traían el mundo en el que había habitado con Moira, con su hija, y el diario efectivamente nos requiere una pronunciación, una verbalización del lenguaje, pero a fin de cuentas implica la fijación de unos pensamientos a través de la escritura, ¿no? Porque esa es, de algún modo, la idea, ¿no?, que Virginia persigue, ¿no? Por eso se va a China, para irse a una dimensión cultural que no tenga nada que ver, ¿no?, con la de la lengua que habla. Por eso dice, cuando Moira murió, huyeron de golpe las palabras. Y por eso mismo no habla absolutamente para nada, ¿no? Cuando murió algo muy negro, vino a reemplazarla. Este pasaje sí lo quiero destacar porque creo que tiene un poder simbólico, el cromatismo de que se van a rodear una y otra a través de la relación que van a establecer, que gira en torno a la negrura en la que vive Virginia y al modo en que su yin la percibe, percibe lo oscuro que habita en el interior de esa persona y quiere salvarla, llevarla hacia la luz, hacia lo luminoso. Entonces es la oscuridad frente a la luz, ¿no?, como dos ejes importantes en este sentido. Un agujero que se extendía por las calles, por los rostros, por las cosas. Por eso me marché de la ciudad, de nuestra casa. Entonces es evidente que aquí hay una reflexión sobre el poder del lenguaje, porque ella quiere dejar de ser. Y para dejar de ser dice, soy esta otra cosa sin lenguaje, sin pensamiento, capaz de estar en paz, no solamente contemplando los atardeceres, los bancales, esa forma sinuosa con que el viento
asemeja al arroz, ¿no? A una serpiente en un paisaje también que nada tiene que ver con el del mundo occidental. Entonces hay una paradoja fundamental en la sección dedicada a Virginia. Y ella lo dice: mientras escribo este diario, nos convierto a mi hija y a mí en lo que quiero y vuelvo a aquella habitación donde fuimos felices. Ilumino frente a lo negro las historias que quiero recordar, ensombrezco las que deseo olvidar, evitando contarlas. No digo nada de su muerte por si en este silencio dejase de existir. Es decir, no quiero nombrar a la muerte, no quiero utilizarla con el lenguaje para apartarme de ella. Esta es la caída, ¿no?, que sufre Virginia. En la segunda sección nos encontramos con Su Jin, como muy bien ha explicado María José, una mujer a la deriva, casada con un hombre cruel que no ha podido seguir su verdadera vocación, la de ser calígrafa, porque su madre, que tampoco pudo seguir soldado, a un voluntario que vino a la aldea con la revolución de Mao, pues tuvo que atenerse a las costumbres, a las tradiciones de China y casarse con quien la mandaron, ¿no? Y le sucederá lo mismo con Su Jin, que la casan con este individuo que la somete a una relación verdaderamente tensa, ¿no?, de continuas violencias, Qian Chao, ¿no?, como muy bien ha señalado María José. Pero hay un símbolo fundamental en Su Jin, y lo dice: toda mujer es una montaña. Lo dice en un par de veces. Es decir, esa capacidad de... Sí. Fernando, yo creo que no se escucha. No sé si a mí se me oye, pero... Ay, gracias, María José. Sí, Ay, perfecto. ahora. Vale. Es que sí, al poner esto, lo siento. No, estaba Nada. explicando de Su Jin el símbolo que se repite, el de toda mujer es una montaña, y esa capacidad de resistir al dolor, al acoso, a la violencia que su marido desata contra ella, ¿no? A las mujeres de las que se rodea, Wei Jin, Xuan, una joven de 15 años en la que se va a reproducir su propia historia, porque también la casan, se tiene que marchar de esos arrozales, y así se dice, ¿no? Como si hablar pudiera protegernos de la culpa, del daño, del fracaso de verla partir. Pero es capaz Su Jin de emerger de ese mundo opresivo en el que se encuentra, de rebelarse contra su marido, de gritarle, de hacerle frente, ¿no? Y el marido se acobarda, se echa para atrás, ella pensaba que ya la iba a matar, y entonces en ese momento logra obtener, ¿no?, esa capacidad de resistir. Y ahí es donde comienza ya la historia de ambas, de la reconstrucción, en donde, claro, se funden los cuerpos y fundidos esos cuerpos en una relación sentimental y amorosa, como ya se ha dicho, poco a poco se van a ir fundiendo también las palabras, porque una a otra se van a ir enseñando las palabras más básicas, las de los cuerpos que se aman primero, las del lugar, el espacio en el que se encuentran, y luego aquellas palabras que denotan su dolor. Moira, la hija, Qian Chao, el marido, y de esa forma van a ir reconstruyendo poco a poco su vida. De algún modo, esa relación amorosa las libera del duelo a Virginia, del miedo a Su Jin. Virginia dice: estoy salvando a alguien, estoy cuidando a alguien, lo que no había podido hacer con su hija. Se da cuenta Virginia de que está en un nosotras amplio. Es la segunda vez que se emplea esa forma de plural de primera persona, atravesado por la luz, no de las recolectoras, sino el nosotras que forman Su Jin y ella.
De tal modo que aquí ya, digamos, se pone en pie, ¿no? Esa realidad, ¿no? El imaginario se repite solas y luminosas, sin la compañía siquiera del lenguaje. No digo cómo termina la novela, porque indudablemente no es el objetivo de este ciclo, ¿no? Desvelar todos los aspectos de la trama narrativa, pero me ha preocupado buscar, ¿no?, los elementos mínimos que pudieran permitirnos afirmar que no estamos ante un poemario, no lo estamos, sino ante una obra en la que la trama de sentimientos configura la trama narrativa a la que estas dos mujeres se enfrentan hasta que se encuentran, se unen, se funden en el amor y en el lenguaje que se devuelven la una a la otra. Con esto sí quiero señalar una cuestión, porque había indicado que tenía, en fin, solamente un apunte, ¿no? Un reparo a esa mínima trama narrativa que se va configurando mediante frases poéticas que se enhebran de una forma continua, ¿no?, que son versos, como he dicho, que contienen imágenes líricas, ¿no?, y que pueden valer, ¿no?, para enfrentarse a la crueldad de la muerte, caso de Virginia, o la crueldad de la vida, en el caso de Sujin. Pero esta sería la única pega, entre comillas, que yo le podría poner a esta novela, es que no veo diferencia en el capítulo dedicado a Virginia, en el capítulo dedicado a Sujin y en el que las funde a ambas. Es decir, son narradoras como digéticas. Lo cuentan ellas, una a través de la escritura, otra se supone que en un monólogo, ¿no? Porque Sujin no escribe ningún diario, no puede escribir, tiene que ir, luego ya sí, en casa de la amiga, le dejan papel de arroz, etcétera, y puede de nuevo volver a la caligrafía. Entonces, me falta verosimilitud con respecto a la diferencia entre estas dos mujeres en su voz, en lo que cuentan, en lo que dicen desde esa perspectiva de una primera persona, porque los elementos, digamos, de los ejes de selección y de combinación son muy parecidos. La única diferencia que hay, y quizá en esto Laia Castro pues haya buscado, ¿no?, un punto de distinción, es que de vez en cuando Virginia acude a los autores que han conformado su imaginario literario, mientras que Sujin acude a poetas que su maestra de caligrafía le ha ido enseñando, a los cuentos que su padre le ha contado. Entonces, digamos que dentro de ellas tienen un repertorio de lecturas distintas, de tradiciones orales o escritas distintas, y acuden a ellas, pero por lo demás hablan de la misma manera y las imágenes son muy parecidas y permiten, claro, que esos símbolos del oscuro frente a la luz, con las que se van a ir enfrentando, bueno, con las que se van a ir complementando, se ponga en juego, ¿no? Sujin llama a Virginia, antes de saber su nombre, la sombra, porque la ve emerger, ¿no?, de esa oscuridad que lleva con ella. Claro, son imágenes verdaderamente poéticas, ¿no?, y de algún modo empañan, ¿no?, la verosimilitud, pero bueno, no importa para nada, ¿eh? Es una lectura muy recomendable y además yo creo que el final, que no lo ha desvelado María José, yo tampoco lo desvelo, invita a que la lectura se haga, porque además a quien le guste la poesía disfrutará mucho de ella. Bueno, María José, no sé si quieres añadir alguna cuestión a lo que he señalado. ¿Has notado tú esa falta de verosimilitud en las voces de Virginia y de Sujin, que yo he señalado como un ligero defecto, ¿no?, de la trama narrativa? Sí, la verdad que no voy a comentar mucho más para que si alguien quisiera, pero sí, totalmente de acuerdo con esta apreciación última, que eh, en realidad debería haber, haber hecho algún tipo de alusión a eso a propósito de la bifocalidad y demás, porque creo que ciertamente hay como una intención de exponer esa bifocalidad o esa doble percepción del mundo, del lenguaje, pero se traba de una manera más
casi reflexiva que luego, a la hora de elaborarse en la novela, como lenguaje o como discurso de Virginia frente a Su Jin, ¿no? Comparten plenamente la manera de acercarse desde la plasticidad, bueno, por ejemplo, simbología que ha señalado sobre la luz y la oscuridad. Yo pensaba también en lo común que tienen de utilizar también la animalidad a propósito de, sobre todo, pues la serpiente, ¿no? El marido serpiente o digamos, el cómo hurgan también en Virginia, digamos, la idea de lo traumático, de un modo de túnel, de gusano, es decir, por ejemplo, es un elemento que también anoté para analizarlo, pero que me llevaba luego muy lejos y quizá hubiera sido la forma, la verdad, porque es verdad, comparten esa forma plástica de contar. Entonces, es verdad que no hay una gran diferencia, digamos, discursiva entre las narradoras, no hay dos yoes, sino que ya desde el principio se favorece esa universalidad, quizás, más que la comparación. Sí, sí, efectivamente. Haya sido pretensión también de Olaya Castro, ¿no? En fin, hubiera estado muy bien que ella hubiera opinado a este respecto. De todos Vaya. modos, es curioso que haya publicado la novela en Lumen. Está bien que la tenga ahí en la mano, porque Lumen es la editorial, por ejemplo, en la que publica Lara Moreno, que es casi más poeta que novelista, aunque tiene 3 novelas que tienen, en fin, una dimensión narrativa. La primera no tanto, pero sí las 2 últimas, muy importante, ¿no? Parece que en Lumen hay una querencia por las poetas, ¿verdad? Que se atreven que se atreven, ¿no? Claro. Que escriben la narrativa. Gracias, Conchi, a ti, Gracias. efectivamente. Sí. Bueno, ¿alguien quiere intervenir? Porque decía efectivamente María José, con buen criterio, que si los que hayan leído la novela o quienes hayan asistido a su intervención quieren comentar algo. Manuel, no sé, alguien me ha dicho que querías comentar alguna cuestión. Bueno, yo no quería insistir más en el problema de la voz narrativa. Yo casi lo veo como un problema, que no se distingue mucho, pero sí que me llamaba mucho la atención que en el momento en que Virginia necesita justificar la escritura diciendo ahora mismo, cuando termino mi trabajo, escribo un diario, esa justificación ya hace que nosotros digamos, ¿y qué está escribiendo Su Jin? ¿Cómo justifica Su Jin su escritura? Porque el problema de la escritura de Su Jin, de esa escritura alargada que practica, es que la dibuja sobre la tierra y una vez que ha dibujado su caligrafía, sus ideogramas sobre la tierra, cuando termina la tarde, humedece la tierra y lo borra. Entonces, claro, eso decía, parece que cruje un poco por qué se necesita justificar tanto, Virginia, y por qué luego no justificamos el por qué, el cómo está hablando Su Jin. Eso sí que me había llamado también la atención, pero bueno, ya lo habéis dicho suficientemente. Y sí que comentabais el tono poético de la novela, que es innegable, tiene unas páginas preciosas desde mi punto de vista, y curiosamente yo creo que también tiene unos fragmentos o unos párrafos de ensayo muy buenos. Sobre todo cuando empieza a hablar Virginia en sus reflexiones sobre el lenguaje, me ha gustado con un tono ensayístico más que narrativo. Pero luego se me ocurrió una pregunta, una cosa que me ha llamado la atención. Cuando habla Su Jin del mundo oriental, todos los nombres propios van seguidos de un asterisco que explica el significado del nombre. ¿Por qué en el mundo oriental sí? Es que yo no he logrado encontrar la respuesta. Y en ese mundo, en esa visión occidental, Virginia no aclara nada de su propio nombre, ni tampoco nos dice por qué su hija se llama Moira. Eso es lo que me ha llamado la atención. No sé qué interpretación se le podría dar a esto, tomando como una pregunta, y perdonadme la confianza para plantearla así. Nada, por Dios, te lo agradecemos mucho, María
te responde primero, que lo hará mucho mejor. Venga. Bueno, sabiendo que vienes después, sí. Pues la verdad que, bueno, a lo primero de lo del tema del ensayismo, desde luego a mí también me llamaba muchísimo la atención porque creo que es una novela que es una muestra muy viva de cómo lo ensayístico interviene en lo novelístico, ¿no? Y casi a veces se lo puede llegar a comer. En este caso es que es muy evidente. Bueno, Fernando con esa eh, destreza que él tiene para la métrica, allá va muy bien los versos, pero efectivamente también ese ensayismo, yo además anoté en su día también la idea de que también está explícita de una manera sutil, pero está explícita en el texto a la hora de hablar de la escritura como un tanteo, como una forma de tantear, que es al final ensayar, ¿no? La manera de decir, o sea que eso me parece muy, muy interesante. Y a propósito de esto de los nombres también, es curioso porque, claro, Moira, entiendo que, digamos, también tiene o podríamos hacerle una interpretación simbólica, ¿no? De las Moiras, precisamente, eh, y se deja ahí sin explicar frente a los nombres orientales que sí se transcriben a un significado, ¿no? Para quizá hacer patente el cómo el nombrar o el cómo los nombres en este tipo de lenguaje adquieren un peso mayor que el simplemente nombrar, ¿no? Sino que están significando más allá. Pero es que en el caso de Moira creo que también, supongo, es el caso, ¿no? Entonces creo que también va enlazado con esa no, digamos, atarse a un discurso o no llegar a cuajar esa visión oriental, quizá, porque llegamos a imponer. Olaya Castro al final, ella, su escritura es una escritura que nace desde la visión occidental, por mucho que se acerque a lo oriental, ¿no? Y quizá pues eso es la cultura, en cierto sentido, que al final acaba arrastrando eh, a la otra, ¿no? Y además esa forma de no saber desde dónde habla Suyi y sí saber que Virginia se está contradiciendo desde el propio principio, porque quiere evitar el silencio y lo que está haciendo precisamente es hablar. El diario no es una forma de traducirse al lenguaje, ¿no? Porque si no, no existiría novela, realmente no podríamos leerla. Entonces, no sé, creo que ahí hay un punto también de discusión con el propio texto. No sé lo que opinas tú, Fernando. Sí, no, en efecto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también había pensado en la relación de Moira con las Moiras, ¿no? La relación con la muerte que podría, porque también me llamaba, ¿no? Y incluso lo busqué, digo, a ver si hay gente que se llama Moira y efectivamente en Internet puedes encontrar varios nombres de este tipo, pero bueno, no es un nombre común, ni muchísimo menos. Pero por supuesto que en la cultura oriental hay una relación establecida entre el significante gráfico y el significado, ¿no? Y el origen de la escritura en lo que nos has estado leyendo, ese pasaje así lo determina, ¿no? Y la alegría que siente Sujin por pensar, ¿no? Que de esas huellas que dejaban los pájaros en la orilla y que habían sido contempladas por ese sabio, podía todavía encontrarse un eco en su escritura de ese origen, ¿no? De la caligrafía, que yo creo que es uno de los pasajes más bellos de la novela. Y hay que decir algo que hemos comentado antes de que se iniciara la sesión, el esfuerzo que habrá tenido que hacer Olaya Castro para informarse sobre todos estos aspectos de la cultura china, de la caligrafía, del lenguaje, de los valores fonéticos, gráficos que pueda llegar a tener. Distinto es el caso que planteaba Manuel de las voces narrativas, si son verosímiles o inverosímiles, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Que Virginia, claro, no dice nada, es decir, está callada, ¿no? Es una tumba, ¿no? Viva en este sentido y por eso necesita escribir un diario y lo justifica. Dice, tengo la sensación de que esto es una traición, ¿no? Y lo emplea esta palabra, ¿no? Contra, porque estoy sobreviviendo a mi propia hija, como llega a reflejar. Entonces, bueno, la sección de Virginia puede justificarse de esta manera, pero yo buscaba también
y creo que lo he indicado, cuando comienza la de Sujin, ¿cuál es el soporte de esta voz? ¿Hay también un soporte escrito? No puede haberlo, lo acaba de comentar Manuel. Hacía trazos sobre la arena cuando su marido se iba varios días y ahí, bueno, pues podía escribir lo que fuera, pero no sabemos lo que era. Yo lo tengo anotado, claro, esto es un monólogo que establece Sujin continuamente y luego cuando se establece la relación en la tercera sección entre Virginia y Sujin, yo creo que acierta Olaya Castro porque va alternando. Es decir, los segmentos son más breves y van alternando. Primero el de Virginia, luego el de Sujin y de esa forma vamos viendo cómo van avanzando en ese encuentro amoroso, que es un encuentro también lingüístico, que es un encuentro también de civilizaciones y del modo en que se entienden las lenguas en Oriente y en Occidente, ¿no? Pero ahí hay un entrelazamiento de algo que tenemos que imaginar también monológico, porque ahí ya no hay referencias a ningún diario, ¿no? Pero en fin, es el reparo que le hemos puesto a la novela, la falta, es decir, a veces el exceso de lirismo en algunas imágenes puede comerse, ¿no? La arquitectura narrativa, como he dicho. Es decir, el entramado de las voces, ¿no? Del discurso narrativo, la polifonía. Es verdad que hay nosotras, constituido por dos yoes, por dos primeras personas, pero no tienen entidad suficiente como para que podamos percibirlas como seres distintos. A lo mejor estaban destinadas a encontrarse, pero en fin, esto ya es pura conjetura. De acuerdo, gracias Manuel por las preguntas. ¿Tienes alguna más en el coleto? Hola. Hola Mar, Hola, ¿qué tal? cuéntanos. Bueno, gracias por la exposición, me ha gustado mucho. Yo he empezado a leer la novela, pero no la he acabado, estoy en ello y se me han... O sea que ahora tengo un poco de lío, no tengo mucho tiempo, pero bueno, solamente... ¿Me oís bien? Sí, muy bien, vale. te oí. Solamente, bueno, incidir en lo que ya habéis dicho de que desde mi mirada, nada más empezar a leer la novela, me di cuenta de que esta mujer, de la que yo no sabía nada, venía de la poesía, porque está todo impregnado de poética, es una prosa muy lírica, ¿no? Y bueno, son imágenes pues son muy sugestivas, muy evocadoras, pero es verdad que llega un momento que dices, me falta un poco de acción, ¿no? O sea, es como todo el rato en torno al duelo y tal, y a la tristeza, no sé, también tienes que estar un poco en orden para leerlo. Y luego, nada, alguna idea más, que es que lo que habéis dicho de la palabra me parece muy interesante, yo no lo había visto así, o sea, como la incapacidad para poder utilizar la palabra para expresar, o sea, eso es, yo creo, lo que más me gusta de la novela, tal y como ahora lo habéis comentado, que ya no me lo había planteado, porque yo lo había enfocado más con el tema de la identidad, dado que como ella es profesora, claro, cuando uno es profesor utiliza su medio de expresión más que en cualquier otra profesión es la palabra, entonces era como, me ha fallado esto, ya me he quedado como muda ante el mundo, entonces cuando uno tiene como instrumento y herramienta el lenguaje, pues yo lo veía así como que la muerte y el duelo le había afectado de tal manera que ya ni siquiera podía trabajar en lo suyo ni podía relacionarse con lo suyo. Y luego lo del que se haya ido a la Arrozal, que es verdad que tampoco se explica, sino que de repente ella está ahí en una Arrozal, no sabemos. Yo también, mi interpretación es como que siente tanto dolor que hay veces que cuando uno se siente tan mal, lo que necesita es hacer un esfuerzo físico que le sobrepase. Entonces parece que esta mujer pues ha tenido que acudir a eso, con independencia de que luego no sé cómo conoce a la otra mujer porque no he llegado, llevo muy poquito, como os he dicho. También puede ser, es un poco tramposa ahí, ¿no? Me imagino que la conoce ahí en el Arrozal y tal. Entonces, claro,
como no, si la va a conocer ahí, pues haber puesto el arrozal. Pero lo interpreté por ahí porque ¿qué pinta una profesora en un arrozal trabajando? Entonces, es como estas vueltas que te da la vida que necesitas para no pensar hacer algo tremendamente físico y que te impida dedicar la cabeza a hacer otras cosas. Y nada, solamente esas son mis reflexiones. Gracias, Mar. Efectivamente, hemos hecho muy bien en no comentar el final de la novela, porque así la leerás con un mayor interés. María José, ¿quieres decirle algo a Mar? Pues a ver, realmente no creo que se invalide la interpretación que hace, ni mucho menos. De hecho, sí que creo que está también muy presente en la novela esa duplicidad entre el ser algo o el hacer algo, ¿no? Y por supuesto el tema del duelo, el trauma, siempre, bueno, hay un elemento fundamental que es esa idea de la que hablas y has visto muy bien con el tema de cuando se sufre algo que digamos, desborda la necesidad de simplemente sentir, ¿no? El dolor que no se puede procesar de una manera racional, que se transfiera de una manera corporal, digamos, a la experiencia, ¿no? Hay toda una serie de estudios a propósito del trauma en el que exploran precisamente eso, ¿no? La flagelación, este tipo de intentar producir daño en el cuerpo en sustitución o en representación del daño, digamos, psíquico en ese sentido y identitario. Entonces, creo que también hay mucho de eso en la novela, sin duda, y es interesante y seguro que cuando vayas y sigas leyéndola vas a ver que sigue, pues, que eso es una constante que también se reitera en la obra. Bueno, eso es lo que yo creo, no sé si... Sí, no, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Y las apreciaciones de Mar son oportunas porque vuelve a incidir en la relación, ¿no?, que establece cada una de las figuras femeninas, Virginia y Sujin, con el lenguaje, ¿no? Y cómo, gracias precisamente a la dimensión del lenguaje, de nombrar, pueden volver a ser, porque habían dejado de ser cada una de ellas en sus respectivas vidas, ¿no? Que es lo importante en este caso, y no adelantamos más sobre este Vale, muchas gracias. sentido. Nada, Mar, a ti. Jimena, ¿qué nos querías indicar? Hola, buenas tardes. Bueno, yo lo Buenas primero, tardes. felicitar a María José por su presentación porque me ha parecido igual de lírica y de evocadora que el libro, el cual yo estoy en la misma situación que Mar, no lo he terminado todavía, voy cerca de la mitad y la verdad que como ha dicho ella, hay que estar en un estado mental correcto y no cercano a la tristeza para poder disfrutarlo, pero creo que es una lectura muy, muy buena. Y yo sí que quería recuperar el debate que habéis estado teniendo con Manuel acerca de en qué soporte escribe Sujin. Y es que cerca de donde me he quedado yo leyendo hay un momento en el que se dice que esta mujer escribe en casa de Hyujin cuando llega el monzón. Y yo me he parado a pensar, escuchándoos hablar, que quizás ese es el soporte desde el que ella está narrando, en esos papeles que le presta su amiga que consigue de un vecino que va a la ciudad y que le preparan una habitación allí en esta casa ajena y demás. Y no sé, es por lo menos la percepción que me ha dado a mí desde el punto desde el que puede estar ella escribiendo. No sé qué opináis, qué opina María José. María Sí, José. a ver, claro, también Fernando, ¿no? Y antes hablábamos un poquito de esa idea de que hay, pues, se habla de la escritura en Sullín con estos papeles, o incluso, pues eso, esta escritura que no queda porque se va en la arena. Pero es que creo que es muy difícil, es que incluso en el caso, bueno, no sé, esto ya es una apreciación personal, no sé qué pensáis vosotros, en el caso de Sullín es muy evidente que hay una falta de, de soporte o al menos de claridad en el soporte, que puede ser que sea, digamos, derivada de esa escritura, pero parece, digamos, son monólogos tan íntimos y tan intimistas y tan, digamos, ligados a la propia experiencia del desarrollo de la novela que
esa idea de presentez, de que es una reflexión, no sé, algo que se vive a través del lenguaje, hace que tanto a veces, incluso también el diario, deje de existir, ¿no? Y uno lea, o a mí por lo menos me ocurrió en la lectura. Yo había veces que leía prácticamente pues eso, como un monólogo interior de estas dos mujeres, sobre todo pues eso, en la parte final en la que se están encontrando y se entrelaza tantísimo la percepción de la una sobre la otra, y al contrario, que a veces como que cuesta pues eso, hallar dónde se fija esa voz que nos está transmitiendo aquí, transmitiendo Olaya Castro, ¿no? No sé si es esa la sensación de todos, pero a mí me ocurría. Obviamente, pues eso sí que hay, están los soportes, pues digamos, de la posibilidad de escribir que le ofrecía la amiga. Además, eso nos ayuda a pensar en esa sororidad de la que hablaba Fernando, ¿no? En la escritura como proceso de hermanación también común, comunitario, no solamente algo individual. Pero claro, es que no está tan presente, ¿no? En las intervenciones de cada una de ellas. No sé qué Sí, no, pensáis no, los no, demás. Es que, tienes toda la razón. Es decir, es verdad que ella recupera el ejercicio de la caligrafía, pero el ejercicio de la caligrafía va mucho más allá que el de escribir un diario, ¿no? O sea, recupera las enseñanzas que su maestra le había transmitido sobre los distintos tipos de escritura y con ello, de algún modo, pues todas las evocaciones que pueden ponerse en juego. Entonces, es muy mediada, ¿no? La sección de Suyin cuando vimos que gracias a esta amiga le hacen un hueco en un desván, tiene su mesa, tiene un flexo y ella se siente ahí ya de nuevo recuperada, ¿no? Restablecida. Pero eso no significa que ella esté escribiendo lo que estamos leyendo. No hay ningún dato que así lo confirme. No nos está diciendo que eso, como hace Virginia, es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, es, como ha dicho, hemos ya indicado, un monólogo, no hay ningún problema, un monólogo en estilo directo que de algún modo hace que esa voz pues, nos vaya dando, ¿no?, el acercamiento progresivo que se va afirmando entre ambas. Y por ello mismo hay que considerar como monólogo entrelazado, como acabamos ahora de plantear, y la tercera sección de la obra, ¿no? Entonces, no creo yo que haya ahí un soporte de escritura en el caso de Suyin, efectivamente. Muy bien. Gracias, Jimena, de todos modos, por la apreciación. Nada, gracias a vosotros. Manuel, parece que querías haber dicho alguna cosa para acabar. Nada, bueno, ya que me dais la oportunidad, que estaba de acuerdo Sí, completamente con lo que ha dicho María José, con lo que acabas de decir Martú. Yo lo que señalaba en ese caso, lo que pretendía señalar era si justificas una voz, el lector va a buscar inmediatamente la justificación de la otra voz y va a ser más evidente que no tiene esa justificación, como un problema de escritura narrativa, por ponerle algún pero. Y luego había otra cosa que me llamaba la atención, pero esto ya es mera curiosidad, que en esos a veces ensayos que hay, en las conversaciones que Virginia recuerda con su hija, empieza a hacer unas reflexiones sobre la construcción de los recuerdos que me recordaban a mí lo que nos había pasado en El cobertizo, que parecía que era también un motivo importante de esa novela, cómo se reconstruye el recuerdo, que llega un momento en que dice que mi hija me preguntaba, decía, vamos a hablar de cómo pasó esto cuando tú hiciste esto conmigo, y recordaba cosas que no podía recordar porque no había vivido, porque era muy pequeña. Y hace un pequeño excurso sobre cómo se construyen los recuerdos a propósito de su hija. Eso es lo que me había llamado la atención, que coincidiera antes, incluso antes también, hemos hablado de un tipo de novelas de tesis y me estaba llamando la atención esa coincidencia, que se tratara de hablar eso tanto en El cobertizo como aquí, aunque no fuera el núcleo central en este caso, y también me llamaba la atención que en ambas novelas hay ideas distintas del duelo, pero ambas novelas tienen en común que hay una muerte y un duelo.
Lo que pasa es que el duelo se afronta en las dos de maneras muy diferentes, pero no deja de ser una coincidencia que me resulta llamativa. No sé si tendrá alguna otra explicación más que esta. De dos autores nacidos con pocos meses de diferencia, ¿no? Es decir, de algún modo parece que el imaginario de la narrativa tiende, ¿no?, a configurar estas reflexiones sobre la lengua, lo que se puede contar, lo que podemos considerar real, porque a fin de cuentas es la cuestión fundamental de la narrativa, es decir, qué capacidad tiene la lengua para reflejar la realidad, para contenerla, para transmitirla, es decir, para convertir esa dimensión pragmática entre el autor y el lector. Y eso era lo que Pablo Gutiérrez, con ese propósito que ya comentamos en su momento, que había colocado al frente del cobertizo, quería de algún modo implicar, ¿no?, en esa familia a la que volvía ese hijo pródigo, como me acuerdo que tú dijiste la semana pasada. Y aquí básicamente es lo mismo, ¿no? Alguien renuncia al lenguaje, a alguien le han quitado la caligrafía, pero juntas, con esa vuelta al lenguaje, pueden volver de nuevo a la vida. Es decir, no se menciona la palabra realidad, creo, pero sí la palabra ser. Es decir, a ser ellas en el nosotras, porque es muy importante esa perspectiva de la dimensión, digamos, de género. Ser aquí, ser mujer aquí y allí es dolorosamente parecido. Es decir, para mí esa era la tesis, ¿no?, que aparece ya casi al final de la obra. No sé, María José, ¿te parece a ti? Sí, totalmente. Además que lo había señalado muy bien esa tesis hacia donde tiende la obra y que por eso que tiene esa a veces Mm. problemática que hemos visto. O sea que efectivamente. Muy bien. Muchísimas gracias, Manuel, porque nos has dado claves, igual Mar, igual Jimena, para ahondar un poco más en esta lectura que es tan rica y que os animamos a hacer. Bueno, yo creo que ya básicamente hemos llegado al final. Te dejo que despidas la sesión, como siempre, María José, y ya corto la grabación. Perfecto, pues nada, yo me despido como empecé, dando las gracias a todos, a los asistentes a estas intervenciones y a ti, Fernando, por la oportunidad de echar este buen rato hablando de literatura. Gracias a ti, María José, por las aportaciones que has ido haciendo a estos ciclos.